Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos concedes el privilegio nuevamente de estar aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que seas tú trayendo tu palabra a través de tu Santo Espíritu, provocando en nosotros esa transformación, esa regeneración que necesitamos, Señor, para que nuestras vidas sirvan de testimonio, Señor, y de edificación, Señor, a la iglesia y a los que están afuera, Señor, para que tú, Cristo Jesús, puedas deleitarte, Señor, al ver nuestro comportamiento que es parecido al tuyo, Señor, y que los demás puedan admirar tu belleza, tu grandeza, Señor, a través de nuestro comportamiento y nuestro nuevo carácter que está siendo formado, que es el carácter de Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, y nos encomendamos a ti, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Y así como están, hermanos, abran su Biblia y nuestros hijos pasan a su clase. Abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 4. Efesios 6, verso 4. ¿Están listos, hermanos? Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden sentarse, hermanos. Como hemos estado viendo, hermanos, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos ha estado dando bastantes instrucciones, mandamientos de cómo debe ser una familia cristiana, una familia llena del Espíritu Santo de Dios. Algo que es digno de considerar, hermanos, es lo siguiente. Tal vez algunos de ustedes nunca lo han visto de esta manera, pero por ejemplo, cuando dan la instrucción el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 18 del mismo Efesios, y da la instrucción de que no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Aquí comienza a dar varias instrucciones. Dice: hablando entre vosotros, y veamos la continuidad de esta frase que se le conoce como un gerundio. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando, ¿cómo dice? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego pasa, no es que esté cambiando de tema, sino continúa con la idea de someteos. Pero en la palabra original no es un mandamiento, no es un imperativo de sométanse, sino sometiéndose. O sea, tiene la continuidad de hablando, cantando, dando gracias, sometiéndonos. Las casadas a sus propios maridos, los maridos amando a sus esposas, y así sucesivamente, como Cristo amó a la iglesia. De manera de que esto es una continuidad, hermanos, de lo que es la llenura del Espíritu Santo de Dios. En muchos sectores religiosos, específicamente en los lugares pentecostales o carismáticos, cuando hablan de llenarse del Espíritu Santo, hablan de cualquier otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, con algún ritual religioso o someterse a la autoridad de alguien o pasar por algún tipo de ritual, comprar algún fetiche cristiano, según ellos, pero todo eso no tiene nada más lejos que estar acercándose a lo que es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Siguiendo la misma línea, en el 6.1, hijos obedezcan a sus padres, o los hijos obedeciendo a sus padres, y cita una promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien el resto de tus días. Ahora lo que vamos a ver es cómo es un padre piadoso, cómo es un padre que está llenándose del Espíritu Santo de Dios, que está continuamente buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios, que se está dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios, que esa es la idea de ser controlado por el Espíritu Santo de Dios,
de ser lleno por el Espíritu Santo de Dios, y no es nada más y nada menos que obedeciendo la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sometemos unos a otros, estamos también llenándonos del Espíritu Santo. Es una consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no tiene nada que ver con ninguna cosa mística. Tal vez en medio de nuestro devocional diario podríamos experimentar alguna emoción, podríamos experimentar algo extraordinario, pero no es la regla. Nosotros nos llenamos del Espíritu Santo de Dios cuando nos dejamos controlar por la palabra de Dios, cuando somos obedientes a ella, sometiéndonos unos a otros. El apóstol Pablo ya ha venido formando un círculo en el que las mujeres, por ejemplo, se someten a sus esposos. Los esposos aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Los hijos deben someterse a sus padres. Los padres, ahora vamos a ver, cómo deben de criar a sus hijos. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver la relación de los esclavos y amos, que en nuestro tiempo ya no hay esclavos ni amos, pero es equivalente a lo que es el trabajo y a los empleados. Entonces es un círculo en el que todos terminamos sometiéndonos unos a otros. Ahora, como podemos notar, hermanos, el apóstol Pablo hace comienza, que es el centro y es la pirámide, o vamos a decir es la torre o el fundamento, que es la familia, que es donde está basada la sociedad, donde hay una verdadera relevancia, porque familias fuertes, saludables, familias cristianas pueden hacer que una sociedad sea próspera, puede ser bendecida por Dios, y que las iglesias sean fuertes y saludables. Si tenemos familias disfuncionales, entonces tenemos un caos por todas partes. Lo podemos ver en nuestro entorno. Podríamos citar muchos ejemplos. Así que más vale que nosotros pongamos mucha atención cómo es que es el modelo bíblico de la familia, que es lo que estamos viendo. En los tiempos de la Reforma, ya por el siglo XVI, los reformadores y estudiosos de la Biblia comenzaron a acuñar una frase para esta parte de la Escritura. Le han llamado a las instrucciones de Pablo que tienen que ver con la familia, le han llamado código doméstico, o le llamaban también código de la familia, o podría que le llamaran también los instructivos para el hogar. Esto es muy importante, hermanos, porque como ya lo hemos dicho muchas veces, la Biblia sí tiene respuestas para toda situación. El hecho de que nosotros a veces no ponemos atención a estas cosas o buscamos otros medios o métodos más fáciles, como algunos le llaman métodos microondas, que quisiéramos que pusiéramos un texto en el microondas y produciera milagros, ¿verdad? O algo así. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros necesitamos poner atención a lo que dice la palabra de Dios, pero no solo escucharlo, sino atesorarlo en nuestro corazón, meditar en ello, que esta palabra germine en nuestro corazón y que busquemos la manera de cómo ponerla en práctica. Porque de nada sirve escuchar la palabra de Dios, leerla, estudiarla, memorizarla, conocerla al revés y al derecho, si nosotros no ponemos en práctica estos principios que Dios nos manda en su palabra. Y son principios prácticos, son para el día a día, no solo es para que nos deleitemos en ello una vez y después lo dejemos así. Se trata de practicarlo una y otra vez. Las casadas practicando constantemente todos los días, sometiéndose a sus esposos. Los maridos, aunque es la tarea más difícil, considero yo, en todo el mundo, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, creo que es lo más difícil que puede existir. Como Cristo ha amado a la iglesia, creo que es insuperable la manera en cómo Cristo ha amado a la iglesia. Pero Dios nos está dando la idea de qué tan intensa debe de ser nuestra búsqueda para amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Sabemos que no lo vamos a alcanzar,
pero debemos esforzarnos con esa gran intensidad. Los hijos debemos someternos a nuestros padres, y ahora vamos a ver la responsabilidad de los padres de cómo criar a los hijos. Todos sabemos, hermanos, que la Biblia habla de que hay un cierto liderazgo en diferentes áreas y todos nos debemos someter a ese liderazgo. En este caso, los padres somos los líderes del hogar, específicamente los varones. Y aquí podríamos encontrarnos con muchos abusos. ¿Por qué se dirige entonces Pablo en esta oportunidad a los padres masculinos? Verdaderamente, hermanos, hay varias razones. La principal es, y es genérica, bastante genérica, es que usa la palabra padres y no progenitores, porque se está enfocando, está queriendo hacer un énfasis muy grande a la persona del varón, al padre de familia. Aunque esta es una responsabilidad de criar a los hijos, al padre como a la madre, los dos tienen la misma responsabilidad, pero el énfasis acá está encajado en el padre de familia, porque fácilmente, y yo creo que aquí tal vez no pase, ¿verdad? Pero la mayoría de hombres tenemos la tendencia a dejarle ese trabajo a las mujeres. Porque como en algunos casos el hombre es el que sale a buscar el pan de cada día, entonces tenemos la tendencia a pensar de que nosotros ya cumplimos con nuestra misión. De manera de que si la Biblia, Dios en su sabiduría, pone como igual al padre y a la madre, aunque el texto sí está diciendo eso, pero está dando un cierto énfasis al varón para que no se haga el desentendido. Porque fácilmente podemos decir, bueno, es una tarea de los dos, yo ya cumplí con mi tarea, que fue salir a trabajar, yo ya te proveí y así que lo demás te toca a ti. La verdad es que no debe de ser así, aunque, repito, la responsabilidad es de los dos, es del padre como la madre, pero principalmente al padre de familia. El padre de familia, porque el padre de familia es la cabeza del hogar. De manera, hermanos, que para que podamos entender mucho mejor a qué se está refiriendo Pablo en estas instrucciones, es necesario que siempre vayamos y retrocedamos unos cuantos cientos de años atrás cuando se escribió este texto. El libro de Efesios se escribió por el apóstol Pablo alrededor del año 60 a 62 después de Cristo. Ya tiene bastantes cientos de años. En esa época la cultura era predominada por la cultura romana. De manera que aquí Pablo está hablando no a judíos específicamente, sino a gentiles, a personas que no son judíos, que crecieron bajo la cultura romana. Y en la cultura romana se tenía como costumbre que el padre de familia, al igual que hoy en día, bueno, hoy no es tanto, pero que el padre de familia era la cabeza del hogar. A esto se le conocía como patrias potestas. El padre de familia tenía la potestad, el derecho de decidir sobre sus hijos. De manera, hermanos, de que el padre de familia podría decidir hasta si un recién nacido vivía o moría. Si el padre de familia veía que esa criatura venía enfermiza o que era debilucho o no le parecía, si quería un varoncito y salió una niña, él podía decidir deshacerse de esa criatura, dejarlo morir o simplemente venderlo como esclavo. Los padres de familia en esa época, según la cultura romana, podían vender a sus hijos como esclavos, podían criarlos, fíjense bien en esto, criarlos como esclavos, encadenarlos, castigarlos severamente hasta provocarles la muerte. Ellos tenían el derecho de hacer estas cosas. No estoy diciendo que esto estaba bien, ni que Dios estaba de acuerdo con esto. Estoy diciendo únicamente lo que estaba pasando en esa época. En esa época se acostumbraba a este tipo de cosas. Pero en las familias cristianas, como nosotros ya sabemos,
La familia cristiana, hermanos, tú, yo debemos ser diferentes a la cultura de la época. Debemos regir nuestra vida conforme a los preceptos que Dios ha dado. Dios inspiró al apóstol Pablo para que diera instrucciones también a los padres de familia que gobernaban sus hogares, pero que lo hicieran de la manera correcta. De manera que lo que está dando acá Pablo no es instrucciones de cómo gobernar a sus hijos, sino de cómo criarlos. No está poniéndole libertad de cómo gobernar, de cómo dirigir su liderazgo, sino más bien la responsabilidad que lleva a tener un liderazgo delante de Dios. Y esto tiene que ver, hermanos, con no provocar a ira a los hijos. Es una instrucción negativa. De manera que el apóstol Pablo comienza diciendo cosas de las que no debemos hacer como padres de familia con nuestros hijos. Y luego viene y dice de las cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos, que sería criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero lo que no debemos hacer, y esto es lo que tenemos que hacer, es no provocar a ira a nuestros hijos. Ahora, en el libro de Colosenses, que es el libro paralelo al libro de Efesios, en el capítulo 3, 21, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten. O sea, hay una razón, un propósito por la cual Dios quiere que nosotros no exageremos con la disciplina hacia nuestros hijos. Hacerlos enojar, irritarlos, amargarlos, podría resultar imposible, porque los muchachos, más especialmente hoy en día, si usted le quita el juego de video, casi se le aventan encima a los hijos a uno. Entonces, tenemos que poner en orden todas estas cosas. ¿A qué se refiere cuando dice que no los hagamos enojar, que no los provoquemos a ira, para que no se desalienten? Bueno, hay varias razones. Hay varias cosas, hay varias responsabilidades individuales que nosotros debemos de considerar. Por ejemplo, que la palabra de Dios da un balance siempre a las cosas. Es importante, es imperativo, hermanos, que nosotros, cada uno de nosotros, tomemos nuestra responsabilidad individual, así como lo hicimos cuando escuchamos la exhortación de Dios acerca de los esposos, nuestra responsabilidad delante de Dios para con nuestras esposas, y nosotros debemos adoptar esa responsabilidad sin ver la otra parte. Igualmente las mujeres deben de tomar su responsabilidad individual, sometiéndose a sus maridos, no importando ni volteando a ver al otro lado de su cónyuge, si lo está haciendo o no. Eso es algo individual. Los hijos deben someterse también y respetar, honrar a sus padres, no importando si son buenos o son malos. La responsabilidad ahora que nos corresponde tomar a nosotros como padres de familia es no hacer enojar, no exasperar a nuestros hijos, no provocarlos a ira. Hay que darle un balance, hermanos. Desafortunadamente hay personas que, por ejemplo, que sin ningún conocimiento, aunque digan que son algo, sin ningún conocimiento se atreven a decir cosas como estas: mujer, si tu marido no se somete a Dios, no te sometas a él. Y lo mismo pasa con los hijos. Hijo, si tu padre no se somete a Dios, no te sometas a él. Ojo, eso es lo que dicen algunos, no es lo que nosotros decimos, ni es lo que dice la palabra de Dios, para que nadie vaya a decir que yo dije algo diferente. Eso, hermanos, es una irresponsabilidad muy grande, porque una realidad muy grande es, hermanos, de que nosotros, si llegamos a fallecer pensando de esa manera y obrando de esa manera, no podemos llegar al cielo delante de la presencia de Dios y decirle: mira, Dios, yo no me sometí a mi padre porque mi padre era esto, esto y esto y esto. ¿Y ustedes creen que esa es una buena excusa para con Dios?
O que la mujer diga, yo no me sometí a mi marido porque mi marido no era esto, no hacía lo otro, no tenía esto, no tenía aquello. Y si hubiera sido como fulanito de tal, entonces sí lo hubiera hecho. O que los hijos digan, mira, yo no honré a mi padre, yo no me sometí a él, no me sometí a mi madre, no lo respeté porque ellos no me compraron los juegos de video, no me compraron los juguetes y porque no hice esto o esto o lo otro. ¿Creen que eso es suficiente excusa para con Dios? Cuando el mandamiento dice, hagan esto, no dice, no pone condiciones, dice, háganlo. Nosotros entonces debemos de tomar responsabilidades individuales, no importando la contraparte, aunque a veces hay excepciones, pero esas se tienen que ver individualmente. Dios pone por igual la responsabilidad tanto hombre como mujer. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra posición y obedecer a Dios en lo que nos corresponde a nosotros y no exigir al otro que cumpla lo que Dios le está mandando. Así como nosotros, cuando somos hijos, debemos de honrar a nuestros padres sin estar exigiéndole a ellos la contraparte. Ahora nos toca a nosotros, padres de familia, obedecer a Dios en lo que nos está mandando. A pesar de que podríamos tener no los hijos más obedientes del mundo, tal vez no estemos teniendo a los hijos, tal vez no tengan el comportamiento que nosotros o las habilidades que tal vez uno de nosotros pudiéramos querer. No, Dios no está poniendo esa condición, Él dice lo que tenemos que hacer. Ahora, el orden debe de mantenerse así y nosotros debemos procurar no provocar a ira a nuestros hijos. La responsabilidad entonces es de tanto como padre como madre. Exasperar, provocar, agitar, irritar, hacer enojar, es sacarlos fuera de control. Pero ¿cómo no hacemos eso? ¿Cómo llegamos a ese punto en que no se enojen nuestros hijos? Y nuestros hijos hoy en día se enojan por cualquier cosa. Si les decimos, saca la basura, arregla tu cuarto, no tires los zapatos por aquí, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas de esta manera, cómete las verduras, todo les molesta cuando nosotros les estamos dando instrucciones. Lo que la Biblia dice no es de que estemos ahí cuidando con un cristal, así con unas pinzas de que el niño o la niña no se enoje, sino que no los exasperemos, que no los extralimitemos con nuestras formas de disciplinarlos, sino que ellos no, obviamente se van a enojar si los ponemos a limpiar. Y ahorita vamos a ver el otro lado de esta situación, pero lo que está tratando de decirnos Dios es que no procuremos nosotros, que no seamos nosotros los responsables de que nuestros hijos alberguen amargura, odio, rencor hacia nosotros y peor aún hacia Dios. Porque desafortunadamente, hermanos, y esto es una realidad, aunque no es una excusa para con Dios, gran número de jóvenes odian, y mira, de veras, y es verdad, odian ir a la iglesia por causa de sus padres. Eso es verdad. Porque los padres dentro del culto están muy aplaudidores, muy cantadores, muy aleluya, muy gloria a Dios, y muy encorbatados, muy embibliados y todo el asunto, pero en la casa son unos ogros. Y muchas veces algunos padres de familia, para disciplinar a los hijos, les dicen, ¿sabes qué? De castigo te vas a leer 45 minutos la Biblia. Imagínate, un castigo leer la Biblia. O sea, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos al punto de que van a ver la palabra de Dios como un castigo? O ¿sabes qué? Te vas a poner de rodillas en aquella esquina y vas a orar a Dios por una hora. De manera, hermanos, de que nuestra religiosidad puede hacer que nuestros hijos se desanimen, que se exasperen. Nuestros hijos, hermanos, son los
nuestros testigos de cómo nosotros vivimos nuestras vidas cristianas dentro del hogar. Si nosotros somos una cosa dentro de la iglesia, pero allá en la casa tal vez podemos ser otra. Nuestro ejemplo tiene mucho que ver. Resentimientos, malos comportamientos de nuestros muchachos hoy en día, es verdad que mucho de esto tiene que ver gran parte por la crianza que le han dado sus padres a sus hijos, aunque no es una excusa suficiente delante de Dios, porque ese muchacho, por no someterse a sus padres, por portarse rebelde con ellos, también va a rendir cuentas a Dios, y sabes que tú y yo vamos a ser los responsables de ello. En Efesios dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Estamos provocando entonces, cuando nosotros hacemos, a lo que estaba diciendo la Biblia, cuando los hacemos enojar, es cuando los hacemos pecar. Pero no quiere decir que no los vamos a hacer enojar, porque como ya lo dije antes, si los mandamos a hacer algo, a que nos ayuden en los quehaceres de la casa, se van a enojar y no importa. Y también cuando los disciplinemos, se van a enojar también. El problema es cuando nosotros, hermanos, cometemos muchos errores a la hora de disciplinar a nuestros hijos. No es una sorpresa el gran fracaso, hermanos, que muchos hogares tienen y han tenido en cuanto a la crianza de los hijos. Hogares cristianos, hermanos, muchos hogares cristianos. Hay un gran alto número de criminalidad, hay un alto número de drogadicción por causa de que en el hogar no se educó correctamente a esos muchachos. Ahora, aunque esto es verdad, hermanos, porque Dios nos prevé antes de que esto pase, nos dice cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos de criar a nuestros hijos, y nos restringe de que no los provoquemos a pecar, que no los provoquemos a ira, para que no se desanimen. Es verdad, hermanos, que todo ser humano, aunque Dios está diciendo esto, y esto es preventivo, es verdad que Dios está diciendo estas cosas, pero también es verdad, hermanos, si veamos el otro lado de la moneda, que todo ser humano tenemos una tendencia muy grande siempre a echarle la culpa a algo externo. Nunca nosotros somos los culpables. Siempre alguien va a venir y va a decir: sí, es cierto, si lo reconoce, pero es por culpa de. Y comienzan: es culpa del gobierno, es culpa de las circunstancias, es que si yo hubiera tenido una mejor educación, si hubiera tenido mayor riqueza, si hubiera tenido un padre ejemplar, si hubiera tenido una madre ejemplar, si hubiera crecido en una casa con más dinero, y comienzan un montón de excusas que no van a ser suficientemente buenas delante de Dios cuando todos nos presentemos ante su presencia en el gran trono blanco. Bueno, en el tribunal de Cristo para los cristianos. No va a ser suficiente. Ahora el mundo, la sociedad, ha encontrado la perfecta excusa, y en algunos casos sí es verdad, pero le echan la culpa a las enfermedades mentales y emocionales. Y vienen y le echan: bueno, este niño es criminal. Y lo podemos ver en los juicios de criminales que hicieron una matanza, mataron a tantas personas, quemaron un edificio, y viene el abogado y dice: no, pues no lo pueden juzgar porque él tiene un problema de enfermedad mental. Así que lo que él lo hizo, no lo hizo porque quería hacerlo. Bueno, pues déjenlo libre pues. No es así las cosas. Tenemos, ojo, todos por igual tenemos la tendencia a excusarnos con alguien más o con algo más, pero eso no va a ser excusa para con Dios. Por eso es que cada uno de nosotros
tomando el rol que nos corresponde, si es de hijo, si es de padre, si es de madre, si es de esposa, si es de esposo, debemos buscar lo que Dios dice en mí, para mí, sobre si yo soy esposo, si yo soy hijo, si yo soy padre, qué es lo que Dios me dice a mí al respecto de cómo debo vivir y pedir perdón en lo que yo no estoy haciendo bien y corregir esa situación. Debemos buscar ayuda también. Si no podemos solos, busquemos ayuda. Busquemos de rodillas al Señor, y si todavía, pidámosle a Dios sabiduría para a quién más acudir, pero siempre es a Dios como primer lugar. El mundo tiene este montón de excusas, las enfermedades mentales, los problemas sociales, y también siempre le echan la culpa a los padres. Los crímenes, la drogadicción, las adicciones, la rebeldía en las escuelas, todo este tipo de cosas, hermanos, muchas de estas cosas la Biblia las llama pecado y nosotros las debemos llamar pecado. Si nosotros hicimos algo indebido, no importa qué es lo que provocó. Si a mí no me abrazó mi papá cuando era un niño, pero si yo cometí un crimen, cometí un pecado, yo debo pedirle a Dios perdón por ese pecado, porque es un pecado contra Dios, no importando las otras cosas que pasaron. Si yo cometí un pecado, debo pedir perdón sobre eso. Es cierto que algunos pecados producen enfermedades físicas, mentales. Cuando estamos, por ejemplo, no podemos negar que ciertas cosas que se ven en internet pueden provocar trastornos mentales. Ahora, la sociedad culpa a todo este tipo de cosas, pero los cristianos han encontrado una muy perfecta, una muy buena salida. Le echan la culpa al diablo. No es que ese niño es tremendo porque tiene un demonio, dicen algunos. O no, ese muchacho vive en drogadicción, en adulterio y en todo tipo de pecados porque tiene una maldición generacional, dicen otros. Hermanos, eso es falso. Las maldiciones generacionales no funcionan de esa manera, no para los hijos de Dios. Si ustedes leen bajo el concepto que dice esas personas que hablan de maldiciones generacionales, si ustedes leen el Antiguo Testamento, de donde sacan de contexto esas cosas, donde dicen que Dios es grande en misericordia, que visita la maldad de la primera, tercera y cuarta generación, de ahí sacan, yo no sé dónde sacan la maldición generacional, pero dicen que de ahí proviene la maldición generacional. Si ustedes leen el libro de Reyes, hermanos, van a ver reyes malos y reyes buenos y no se cumplen ni 4 generaciones. Así que no es cierto. Aparte, en el libro de Ezequiel dice que Dios dice, este dicho ya no se va a decir entre ustedes. Algunos dicen, los padres comieron las uvas agrias y a nosotros se nos destemplaron los dientes. Dios dijo, ya no van a volver a decir ese dicho. Alma que pecare, esa morirá. Si un padre de familia tiene hijo rebelde, que es borracho, glotón, adúltero y da una lista de pecados, ese hijo morirá por ese pecado si no se arrepiente. Pero si se arrepiente, Dios va a ser misericordioso con él. Lo pueden leer en el libro de Ezequiel. No existen esas maldiciones generacionales. No ocupemos ese pensamiento de decir, bueno, yo vivo de esta manera porque mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo era de esta manera. No. Porque aparte la palabra de Dios dice que Cristo vino y rompió la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, no hay maldición que pueda con nosotros. De manera de que dejemos de excusar nuestros malos comportamientos con este tipo de cosas absurdas que es verdad que se presentan desde algunos púlpitos.
Algunas personas, hermanos, no quieren reconocer sus propios pecados. Yo se los puedo confesar ahorita, hermanos, yo mismo, yo necesito ser un buen padre de familia. Pero vamos a ver entonces qué es lo que dice Dios al respecto de los padres de familia. Ya dijimos que no existen las maldiciones generacionales, sino que lo que necesitamos, hermanos, es confesar nuestros pecados, de que necesitamos una ayuda externa que es la de Dios, reconocer que estamos fallando, que hemos fallado y que queremos corregir. Primero, hermanos, lo que tenemos que reconocer en cuanto a la crianza de nuestros hijos es que nuestros hijos, antes del juego de video más caro y más nuevo y de moda, y que los tenis más bonitos y la ropa de moda y todas esas cosas que luego hoy están muy, muy sonadas aún dentro de las iglesias, antes que todas esas cosas, lo primero que necesitan nuestros hijos es a Cristo. Es bien, bien importante, hermanos, que nosotros entendamos que esos niños tan hermosos que Dios nos ha regalado son unos hermosos pecadores. Y que si no se arrepienten y si no buscan personalmente ellos por sí mismos a Cristo y se arrepienten de sus propios pecados, de los cuales todos, sin excepción alguno, con los cuales hemos nacido, si no se arrepienten, también ellos terminarán en el infierno. Ojo con esto, estoy presentando el problema y la solución. Ese es el evangelio. Buenas noticias, nacimos con un defecto que se llama pecado, que se llama condenación eterna. Todos heredamos eso, el pecado, todos nacemos de esa manera. Así que desde el más pequeño hasta el más grande necesita, ya cuando tenga un niño, conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. No hay una edad en específico, sino cuando ya tiene una madurez establecida, ese muchacho debe venir a Cristo y clamar por salvación. Nos cuesta mucho pensar que nuestro ser querido, nuestro ser más querido, que podría ser nuestro hijo o nuestra hija, sea un pecador, pero es una realidad. Así como nosotros necesitamos a Cristo como Salvador, también nuestros hijos lo necesitan. Eso es como primer paso nosotros debemos de llevar, y por eso debemos esforzarnos a ser un ejemplo para nuestros hijos, para que ellos puedan ver a Cristo en nosotros también, que ellos puedan ver que ellos también, que puedan ver a nosotros cómo buscamos de Cristo. Ahora, jóvenes que están presentes, tal vez no tengas la dicha de tener un padre de familia o una madre de familia que sea creyente, pero de igual manera necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo. Una vez más, no echemos la responsabilidad en otro. Nadie se atreva a decir, por el amor de Cristo, a decir, yo no puedo venir a Cristo porque esto o aquello, o por culpa de fulano o de mengano, o mucho menos de mis padres. Porque cuando estemos delante de Dios en su presencia, no va a haber una excusa. Necesitamos a Cristo. Lo primero entonces que necesitan nuestros hijos es venir a Cristo, por eso necesitamos ser un ejemplo. Hay muchas maneras de provocar a ira a nuestros hijos, de provocarlos a pecar contra nosotros. Hermanos, un pecado tan grave es que nuestros hijos pequen contra nosotros, al punto que en el Antiguo Testamento, cuando los hijos maldecían a su padre o a su madre, era necesario que los llevaran a la plaza, no para darles con una chancla, para ser apedreados porque habían maldecido a sus padres. Y así Dios dijo, así quitaremos la maldad del pueblo. Yo no estoy diciendo que agarremos a nuestros hijos y hagamos lo mismo. Ya la Biblia no manda que hagamos esto, nos manda a que no los provoquemos a ira y que los criemos en disciplina y amonestación de Dios.
Pero hay muchas maneras de que nosotros los hacemos, los provocamos a ira, los provocamos a pecar. Y una de ellas, que es uno de los grandes errores que cometemos los padres de familia, y es protegerlos exageradamente. Protegerlos de manera que ellos se vuelven unos inútiles. Los niños necesitan caerse, golpearse, rasparse las rodillas, tener un chicotón en la frente de repente, experimentar el dolor para que aprendan. Necesitamos, hermanos, evitar la mamitis y el papitis en nuestros hijos. Necesitan enfermarse, necesitan ser desilusionados. Siempre vamos a estar ahí de todos modos para ayudarlos. Pero ellos necesitan aprender de que la vida es difícil, que el mundo es cruel, que está lleno de pecado. Porque mira, después, cuando ellos crezcan, siendo unos inútiles, van a echarte la culpa a ti, porque no los dejaste ser ellos. Otra manera de cómo hacerle daño a nuestros hijos es protegerlos de manera excesiva, esa era una, y también teniendo favoritismos entre cuando tenemos más de un hijo. O peor aún, cuando tenemos un sobrino. Mira, el sobrino, el hijo de mi hermano fulano de tal, ese está bien fortachón y está más grande y él sí sabe jugar básquetbol. Y tú, mira, todo gordo, chaparro y inútil. Tener favoritismos, menospreciar a nuestros hijos, comparándolos con otros, es un pecado muy grande. Porque estás sembrando resentimiento en el corazón de tu hijo o de tu hija. Eso no es algo que nosotros debemos hacer como padres de familia. Otra de las formas es no darle valor a sus necesidades. Algunas personas dicen, algún padre de familia se atreverá a decirle: mira, ¿tú de qué te quejas? Yo trabajo como burro de sol a sol y te traigo muchísimos juguetes y te doy dinero, tienes la mejor ropa, los mejores juegos de video, te tengo en la mejor escuela, pero ¿sabes qué les hace falta? Que estés tú en la casa. O cuando ellos tienen necesidad de platicar de algo, o cuando algo es importante para ellos, no les damos el valor que ellos necesitan. Eso provoca a ira a nuestros hijos, provoca que ellos guarden resentimiento para que ellos luego pequen contra nosotros. Ser demasiado perfeccionistas es otra forma. A veces, hermanos, quisiéramos que nuestros hijos sean lo que nosotros no pudimos ser o lo que quisimos ser. A veces quisiéramos, y hay, por ejemplo, son ejemplos bien básicos y bien absurdos a veces. Tal vez nosotros quisimos ser arquitectos allá en nuestro país, en el rancho donde crecimos o lo que sea, y queremos que nuestro hijo a fuerza sea eso. Pero tal vez él no quiere ser eso, tal vez quiere ser pastor. Uno nunca sabe, ¿no? Y queremos a fuerza que el muchacho sea arquitecto o futbolista o no sé, nomás no los dejen ser youtubers o tiktokeros, porque eso también trae mucho problema. Pero ser perfeccionistas, hermanos, cuando nosotros queremos, y mira, y aquí entramos en el ámbito religioso también. Es verdad que Dios demanda santidad personal de cada uno de nosotros, pero la mejor manera que nosotros podemos hacer que nuestros hijos practiquen la piedad y sean hijos piadosos y santos es siendo nosotros un ejemplo de ellos. Pero el problema es, hermanos, cuando nosotros queremos que nuestros hijos no digan malas palabras y nos escuchan diciendo malas palabras. O cuando nosotros decimos: no, hijo, mire, usted no debe de hablar mal de las personas, pero todo el camino de la casa a la iglesia nos pasamos mordiéndole los pantalones a las demás personas. Nosotros necesitamos ser el mejor ejemplo para que nuestros hijos sean
las personas santas que deben de ser. Inculcar el temor a Dios, porque nosotros mostramos ese temor a Dios. Porque nosotros cuando vemos una oportunidad de pelearnos en la calle, nosotros nos quedamos callados y no lo hacemos. Como padres de familia, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos, y nunca se va a terminar. Mucho trabajo que tenemos que hacer para con nuestros hijos. Cuando somos demasiado religiosos, jactándonos de nuestra autoridad, diciéndole, ¿sabes qué? Aquí quien manda soy yo, y vas a hacer lo que yo digo y punto. Porque yo soy la autoridad delante de Dios. Dios no nos manda a hacer eso. Nos manda a no hacerlos enojar para que se desanimen, a no exasperarlos, a no hacerlos pecar contra nosotros. Hermanos, pensemos y meditemos muy bien de qué manera estamos tratando a nuestros hijos. Dice en el libro de Proverbios que las palabras de algunas personas pueden llegar a ser como espadas que cortan, porque son tan ofensivas que están dañando el corazón de nuestros hijos. Otra de las formas es culpar a nuestros hijos de nuestro destino. Increíblemente hay personas de que culpan a sus muchachos, a sus muchachas, diciéndoles, mira, yo tenía un futuro muy grande por delante, pero desde que te tuve a ti, mi vida se echó a perder. Yo iba a ser supermodelo, pero gracias a que me embaracé me puse gorda, dicen unas señoras. Bueno, así dicen, ¿no? Pero culpar a nuestros hijos de que no pudimos cumplir nuestros deseos es un error muy grande. Es increíble, pero hay gente que sí lo hace. Yo tenía una carrera universitaria por delante, pero llegaste tú y la tiré a la basura porque tuve que cuidarte. Muchas personas hacen eso. Esperemos que en la iglesia no pase eso y nadie de nosotros practiquemos eso. Y si lo hemos hecho, pidamos perdón a Dios y a nuestros hijos. Eso es muy, muy importante. Otras personas que descaradamente transmiten sus amarguras y sus frustraciones, sus odios, sus resentimientos a sus hijos. Por ejemplo, si el padre de familia o la madre de familia tiene un pleito con la tía o con alguien de la iglesia, también se lo transmiten al hijo, así que de manera que es hasta chistoso. La señora se pelea con la hermana de ella o con alguien de la iglesia y ahí vienen el montón de chiquillos parándole caras a la persona con la que se peleó la mamá, y hasta el esposo a veces también pasa eso, que viene enojado con la señora que ni siquiera le hizo nada a él, transmitiendo la amargura a sus niños. Hablando mal de su familiar o del hermano de la iglesia o de la hermana de la iglesia o de sus padres. No, a mí mi papá me trataba mal y esto y lo otro, y mira, tú eres un mal agradecido. Entonces ahora el chiquillo crece odiando al abuelo y también al papá o a la mamá, porque ve que lo que se queja el padre de familia que le hacía el papá también se lo hace a él, porque esos comportamientos se heredan por costumbre. Dicen, mi mamá o mi papá se queja de que el abuelo le pegaba y no me pasa chancleándome todo el tiempo. Y eso, hermanos, también hace que nuestros hijos guarden resentimientos contra nosotros. Otra de las cosas que hacemos muy mal, hermanos, es cuando a nuestros hijos no los disciplinamos y cuando no dejamos que nadie los discipline. Hay niños que cuando están chiquitos los vemos haciendo un berrinche y hasta nos parecen graciosos. Ay, mira qué bonito, le pegó una cachetada a la mamá, ja, 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 ja. Pégale otra, hijo, dicen unos. El problema es cuando ese niño ya tiene 35 años y le sigue dando de cachetadas a la mamá. Ya no es tan gracioso. Y cuando le pega cachetadas a la maestra en la escuela,
Y cuando también quiere darle cachetadas a los policías cuando lo paran cuando va excesivo de velocidad, porque nunca le pusieron restricciones. Y terminan en la cárcel o muertos porque nunca aprendieron a tener límites, porque sus padres nunca los disciplinaron. Eso es no amar a nuestros hijos. En la escuela, si un maestro le llama la atención al hijo, sale el padre de familia a amenazar al maestro que lo va a demandar o que lo va a golpear o que le va a hacer un montón de cosas, y ahí lo que estamos haciendo es criando a un criminal que después va a terminar en la cárcel. En la iglesia, que si el maestro de la escuela dominical le dijo a su niño que dejara de estar rompiendo cosas, y ahí viene el padre de familias que aquí les falta amor y esto y lo otro, y lo que vemos después es a niños en drogas, en crímenes y en todo tipo de problemas, porque están entregando a sus hijos al pecado completamente al no disciplinarlos. Tenemos el ejemplo de Elí, el sacerdote de Dios, que no se interpuso entre las malas acciones que hacían sus hijos. Y como consecuencia tenemos que el juicio de Dios llegó a sus hijos, todos murieron, y también Elí murió por consecuencia de esto. Tenemos que educar con disciplina a nuestros hijos. Pero esa disciplina no debe ser excesiva. Esa disciplina, hermanos, debe de ser con el propósito de que nuestros hijos no se conviertan en un desastre, que no se conviertan en criminales, que ellos corrijan sus malos comportamientos. De hecho, el propósito, fíjate, cuando dice la palabra que debe ser con disciplina e instrucción, está hablando de formas verbales y con un entrenamiento ejemplar. Nosotros debemos ser un ejemplo. Y si es posible llevar a los niños, si son chiquitos, llevarlos de la mano, mira hijo, esto que hiciste está mal, verbalmente, y así es como se hace. Después de 1, 2, 3 veces de llamada de atención, entonces utilicemos la santa chancla. Dice el Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dios no está en contra de que le apliquemos un pequeño correctivo a los niños. Amonestarlos con disciplina del Señor, pero el exceso de disciplina, hermanos, puede desanimarlos. Los podemos romper, podemos provocarlos a una amargura tan grande, hermano, que nuestros hijos lo primero que van a hacer cuando crezcan es fugarse de la casa, porque van a querer alejarse de su padre o de su madre. Eso es lo primero, o por lo menos es la primera excusa que van a buscar. Van a decir, no, yo mejor me caso, yo mejor me voy a vivir con los marihuaneros aquellos, porque ellos sí me tratan bien. Y ¿sabes qué? A veces tienen razón. A veces los hijos viven mejor con esos malandros que con sus propios padres en su casa. Esperemos que eso no pase en una casa, en un hogar cristiano. Otro problema que ocurre, hermanos, es cuando la disciplina no se aplica a tiempo o depende de los ánimos del padre de familia. A veces los hijos cometen cosas bien severas que merecen un par de correctivos y no les dicen nada. Y otras veces hacen una, pero como el padre de familia anda histérico ese momento, viene y le da como si hubiera matado a alguien. Depende del estado de ánimo. Es incorrecto castigar a los hijos, es de castigarlos en el momento que cometen la infracción. La madre a veces tiene mucha responsabilidad cuando ve que el padre corrige al hijo y ella le dice, deja al niño en paz, pobrecito, está chiquito. O el padre hace lo mismo, ay, déjalo, hombre, si tú eres peor. Cuando pasan este tipo de cosas, estamos mal educando a nuestros hijos. También cuando no respetamos a las autoridades, los hijos, aunque parecen que no, y yo creo que ya lo sabemos,
son más listos y más inteligentes que nosotros. Pensamos que no se dan cuenta, pero ellos sí se dan cuenta. Mira, mi papá no le hace caso al jefe del trabajo, no le contesta el teléfono, le dice mentiras, dice que está enfermo y no es cierto, no va a trabajar, se fue de vacaciones diciendo que está enfermo y cosas. Ellos están viendo eso. Ven que hacemos trampa, ve que no se someten a las autoridades, a la policía, a las luces del semáforo, cuando uno se las pasa, cuando uno va excesivo de velocidad. Cuando ellos están viendo todas estas cosas, nosotros estamos siendo un mal ejemplo a nuestros hijos. Cuando la madre no se somete al marido, cuando el marido no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, ellos pueden percibirlo y ahí estamos siendo un mal ejemplo de nuestros hijos. Debemos hacer un buen uso de la palabra de Dios. Efesios 4:1 dice que debemos de andar como es digno de la vocación, en amor, en el 5:2, vivir como hijos de luz, en el 5:8, en el 5:15 debemos cuidar nuestra manera de vivir y tener una buena comunicación unos con otros, hermanos. Por la sencilla razón, hermanos, que Dios a nosotros nos tiene misericordia y no nos da como nosotros merecemos. Por ejemplo, en el Salmo 103, y con esto voy a terminar, Salmo 103, verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Todos sabemos, hermanos, de que Dios no nos da lo que nosotros merecemos, y lo que nosotros merecemos es castigo, hermanos. Así debemos considerar a nuestros hijos. Recordemos aquellos momentos en los que nosotros fuimos rebeldes con nuestros padres y que cuántas veces nosotros hubiéramos querido que alguien, que nuestro padre de familia o nuestra madre hubiera llegado y en vez de agarrarnos a chanclazos, nos hubiera dicho: hijo, mira, ¿por qué no mejor haces las cosas así y así? ¿Por qué no mejor cambias la manera de comportarte de esta manera? Consideremos aquellos momentos de los cuales nosotros experimentamos esas frustraciones, esas amarguras en las que nosotros consideramos que nos hubieran tratado mejor. ¿Por qué no lo hacemos también con nuestros hijos? Porque Dios no nos trata como nosotros nos merecemos. Dios no nos da como nosotros nos merecemos. Al contrario, Él es misericordioso con nosotros. Y si Él de gracia nos sigue teniendo misericordia y nos acepta cuando nos arrepentimos, así debemos nosotros hacer con nuestros hijos. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esta labor, hermanos, que no es fácil, pero que tampoco es imposible, porque entonces sería una burla, hermanos, que Dios tendría hacia nosotros al mandarnos a hacer cosas que no podemos hacer. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque todavía nos das oportunidad, Señor, de recordar cosas que ya sabemos, Señor. Cosas que tú ya has puesto en nuestro corazón, Señor, y que nos has puesto ese sentir, esa incomodidad de que muchas veces no estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas. Pero nos das la oportunidad, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, y nos das la oportunidad de meditar nuevamente en ellas, por lo que te pedimos, Padre, que nos des el poder capacitador de tu Espíritu Santo, Señor, que ya nos lo has dado, pero que nos concedas el privilegio de hacer uso de ese poder, Señor, para poder obedecer tu palabra, Señor. Y que nosotros podamos cada día, a partir de hoy, Señor, esforzarnos a través del poder del Espíritu Santo para ser padres piadosos, padres llenos del Espíritu Santo, padres que muestran el carácter de Cristo, padres que se ven constantemente llenándose de ti, Señor, obedeciéndote a ti, que estamos adornando la doctrina de Cristo cada vez más con nuestra manera de vivir. Que nuestros hijos, Señor, puedan ver el comportamiento nuestro y que puedan seguirlo, Señor, para que cuando también ellos, tú les des la oportunidad, si es tu voluntad, Señor, de tener su propia descendencia,
también ellos puedan recordar la crianza que nosotros les hemos dado en disciplina y en amonestación de Dios, y ellos puedan también transmitirla a ellos de una manera perfeccionada mejor, Señor. Nosotros, Señor, necesitamos que nos ayudes a poder hacer por obra estas cosas, a practicar estas cosas, Señor, a someternos unos a otros, Señor, a tomar nuestra posición, si la de padre, si la de hijo, y si estas dos nos corresponden juntas, Señor, poderlas desarrollar también, Señor, como se debe. Ayúdanos, porque solo tú nos puedes dar esa capacidad, Señor, a mantener esa conciencia, Señor, de que es algo que debemos hacer todos los días, Señor, y no solo de vez en cuando. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.